Bueno, a continuación les presentamos un ejercicio en el que vamos a hacer una corrección del factor de potencia, así como el análisis previo con un factor de potencia bajo y un factor de potencia ya corregido. Entonces decimos que originalmente tenemos un motor que está funcionando con una potencia nominal de 1000 vatios, es la potencia activa del motor, y también tiene un factor de potencia de 0.6 si es un inductor en atraso, y el voltaje va a ser de 230 voltios. ¿Ya? Entonces estas características están asociadas al motor y la fuente es la que nosotros tenemos que alimenta ese motor. Entonces vamos a hacer un primer análisis. Nosotros sabemos que el ángulo phi es el coseno inverso del factor de potencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar ese coseno inverso. Aquí tenemos 0.6, que es nuestro factor de potencia, y le sacamos un coseno inverso. Entonces decimos que el ángulo phi inicial va a ser de 53.13. ¿Ya? Entonces lo primero que nos pide el ejercicio es dibujar el triángulo de potencias y encontrar los parámetros de la corriente principalmente, así como las otras potencias. Entonces precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo que nos va a representar a nuestro triángulo de las potencias. Entonces tenemos, en color negro va a estar la potencia activa. Entonces la potencia activa siempre va a estar en el eje horizontal, que es positivo. En color rojo vamos a disponer de una potencia reactiva. Entonces, como es un circuito inductivo, el triángulo se va a abrir hacia arriba. Y en color verde va a estar la potencia aparente. Entonces cerramos el triángulo con el cateto, con la hipotenusa de la potencia aparente. Y vamos a tener nosotros aquí un ángulo phi de 53.3. entonces lo graficamos también aquí al ángulo phi. En color amarillo vamos a ponerle. Entonces tenemos en color amarillo el ángulo phi. Entonces ponemos phi de 53.13. Y decimos que en color negro va a estar la potencia activa, que es de 1000, y no sabemos el valor de la potencia reactiva, simplemente lo vamos a dejar escrito, y tampoco sabemos el valor de la potencia aparente, entonces lo vamos a dejar escrito también. Y en base a este triángulo vamos a hacer el cálculo de los otros valores que nos hacen falta precisamente del triángulo. Entonces vamos a partir de la función trigonométrica. Tangente de phi es igual a cateto opuesto, que para este caso vendría a ser Q sobre cateto adyacente P. Y vemos que el ángulo phi nosotros disponemos. La potencia activa tenemos de dato. ¿Qué nos hace falta? Encontrar el valor de Q. Y precisamente eso es lo que vamos a despejar de esta ecuación. Decimos que Q es igual a la tangente de phi que multiplica a la potencia aparente, a la potencia activa, perdón. Entonces, simplemente reemplazamos. Q es igual a la tangente de 53.13 multiplicado por la potencia activa, que es 1000. Y vamos a obtener una Q de 1333,33. ¿Sí? Entonces Q es igual a 1333.33 bars. Y eso vamos a anotar nosotros aquí. J 1333.33. ¿Ya? Y con eso nosotros podemos encontrar el valor de la potencia aparente. Entonces la potencia aparente vamos nosotros por teoría a escribirlo en forma de vector. S a P más JQ. ¿Por qué positivo el J? Porque es un circuito inductivo. Entonces tenemos el valor de 1000 más JQ
de OJ 1333.33. Esto es voltamperios en coordenadas binomiales. Entonces nosotros lo que necesitamos es escribirlo en coordenadas polares. Entonces pasamos de binomial a polar y decimos que el vector S en polar es 1666.66 y el ángulo debe coincidir al ángulo phi, o sea 53.13 voltamperios. Entonces eso es precisamente lo que nos hace falta poner en el triángulo. Entonces tenemos que el S es 1666.66. Entonces vamos a proceder a poner S de 1666.66 y hemos encontrado el valor de las potencias aparente y reactiva que nos hacía falta. Ahora vamos a proceder a calcular la corriente. Entonces tenemos la ecuación que es S igual a voltaje por corriente conjugado. Recordando que para ambos casos el voltaje y la corriente son vectores. Y aquí vamos a despejar el valor de la corriente, puesto que la potencia y el voltaje sí lo tenemos disponible. Aquí es igual la corriente a la potencia que divide al voltaje. ¿Sí? Pero esto debemos nosotros conjugarle al final. Entonces simplemente reemplazamos. S es 1666.66 ángulo de 53.13 y ahí esto divide a el voltaje que es 230 ángulo de 0. Entonces aquí hacemos simplemente una división de números complejos y vamos a obtener el siguiente valor. Entonces, ¿qué decimos? La corriente es igual a división de módulos, o sea, 1666.66 que divide a 230, ¿ya? Y 53.13 que resta 0. Y al final, esto conjugado. Entonces, ¿cuánto nos da, por favor? Vamos a ver. Entonces, dividimos 1666.66 para 230. Nos va a dar un valor de corriente de 7,24 ángulo de 53.13. Entonces esto es lo que nosotros sacamos, pero no se olviden que debemos nosotros sacar el conjugado. Entonces sería 7,24 ángulo de menos 53.13 y esto amperios. Entonces mucho ojo. De la corriente, ¿qué nos importa? Simplemente el módulo. Entonces vamos a sacar el módulo de la corriente, del motor o la corriente total, como queramos. 7.24 amperios. Es la corriente que actualmente está consumiendo el motor en condiciones normales previo a la corrección del factor de potencia. Pero el ejercicio nos decía de hacer el factor de potencia y analizar si el mismo es de 0.95 en atraso. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el phi 2 que nos está pidiendo. Entonces el phi eso no ha cambiado. Vamos a sacar el cosenio inverso de 0.95. Teníamos nosotros un ángulo de 53.13, pero el ejercicio nos pide que lleguemos a un ángulo final de 0.95. Si subimos el factor de potencia va a bajar el ángulo. Entonces el phi inverso del cosenio inverso de 0.95 es 18.19 y este es el punto de partida para realizar la corrección. Entonces vamos a tener un nuevo triángulo donde la potencia activa no va a cambiar. El objetivo no es cambiar la potencia activa. Entonces vamos a
Entonces esta potencia activa va a seguir siendo una potencia de 1000 vatios, eso no va a cambiar. Vamos a tener ahora sí un cambio. Entonces vamos a poner en color verde la potencia reactiva original o inicial, como quieran llamarlo. Entonces esta va a ser nuestra original. Ya va a tener un valor de 1333,33, que es lo que hicimos en un principio. 1333,33 es la original, la principal. ¿Qué debemos hacer? Aquí hacer una corrección. ¿Y qué significa una corrección? Quitar el excedente de la potencia reactiva. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué excedente tenemos? Recordando que esta es la potencia aparente. Y vamos a tener también un ángulo inicial de 53.3. Entonces tenemos aquí un ángulo phi inicial de 53.3. Esas son las condiciones iniciales. ¿Qué nos está pidiendo el circuito, el ejercicio? Que corrijamos a 0.95. Entonces lo primero que va a hacer es el ángulo de 18,19 va a trasladarse a nuestro nuevo triángulo. Entonces ponemos aquí, trazamos un trazado del ángulo de 18,19. Entonces trazamos así y por ende va a disminuir la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces tenemos aquí. Y este ángulo de aquí va a ser de 18,19. Si baja el ángulo, disminuye el cateto opuesto y disminuye la hipotenusa. ¿Cuánto? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a proceder este momento a encontrar la potencia reactiva que necesitamos para esta condición de 0.95. ¿Y cómo encontramos eso? De la misma forma, utilizando la ecuación con la tangente, que era la Q final va a ser igual a la tangente, que para este caso es de 18,19, es el ángulo nuevo, por los mismos 1000 vatios de consumo del motor. Entonces esta Q final va a ser igual a 328,68 watts. Miren, este valor de aquí va a ser de 328,68. Entonces aquí es donde interviene cuánto nosotros vamos a requerir para eliminar este exceso de potencia reactiva. Entonces miren, está bajando. Como estamos trabajando con vectores y son vectores paralelos del mismo eje de acción, podemos restar matemáticamente. ¿Y qué vamos a decir? Que la Q de nuestro capacitor, ¿a qué va a ser igual? A la Q inicial de 1333,33 menos la Q final, que es la que sacamos de 328,68. Entonces vamos a restar 1333,33 menos 328,68. Entonces vamos nosotros a tener una Q capacitiva necesaria de 1004,64 bares. Esto es lo que va a necesitar inyectar el capacitor para llegar a esta condición de aquí. Ya, si queremos ser un poquito más específicos, vamos a anotar
menos JQC igual a menos J 1004.64 bares, ¿no? Eso no va a cambiar. Listo. Nosotros sabemos por ley de Ohm que podemos encontrar la potencia activa con esta ecuación de acá. QC es igual a voltaje del capacitor al cuadrado que divide a la XC. ¿Tenemos QC? Sí. ¿Tenemos el voltaje del capacitor? Sí. Entonces, ¿qué nos hace falta? Despejar la XC. La XC es igual a voltaje del capacitor al cuadrado dividido para la QC modular que acabamos de calcular hace un momento. Entonces decimos que 230 al cuadrado va a dividir a 1004.64. Y vamos a tener nosotros una XC o una reactancia capacitiva igual a 52.65 ohmios. ¿Ya? Y aquí nos vamos a valer de la ecuación 2pi por la frecuencia por el capacitor. Entonces mira, aquí ya aparece el capacitor. Ya, no sin antes recordarles que 2pi por la frecuencia es nuestra velocidad angular. Y la velocidad angular en nuestro país a una frecuencia de 60 Hz es 377 radianes para cada segundo. Es lo que veíamos en electrotecnia el año anterior. Entonces con eso sí podemos nosotros encontrar o despejar el valor de C. El capacitor es igual a 1 sobre omega XC. Entonces sería 1 que divide a 377 por 52.65 ohmios, que es lo que calculamos hace un momento. Entonces tenemos un capacitor en faradios de aproximadamente 0,0000503 faradios. Entonces esto vamos a pasarle a un valor de microfaradios para que se nos haga un poquito más fácil de entender. Decimos que el capacitor que vamos a conectar en paralelo va a tener un valor de 50,37 microfaradios. Entonces nos vamos hacia nuestro circuito en la parte superior, el que habíamos dibujado originalmente, y significa que aquí nosotros vamos a conectar un capacitor en paralelo de 50,37 microfaradios. Entonces ese es el capacitor que vamos a calcular nosotros en paralelo. Ahora, una vez encontrado el capacitor para que nos entregue esta potencia reactiva de aquí, vamos a hacer un análisis. ¿Cuál va a ser ese análisis? Mire, ¿qué pasa? Disminuyó la potencia reactiva de 1333 a 328.68. Recuerden que la potencia reactiva es importante para que los inductores puedan trabajar con sus campos magnéticos, pero el inductor le va a dar exactamente lo mismo trabajar con este valor de potencia reactiva que con este valor de potencia reactiva de acá. ¿Qué más disminuyó? Precisamente eso es lo que vamos a ver. Gráficamente podemos apreciar que disminuyó la potencia aparente. Entonces, la potencia aparente final vamos a calcularla. Entonces vamos a utilizar la misma ecuación que utilizamos hace un momento para determinar la potencia aparente. S es igual a P más JQ.
en este caso 2 y S2 también. La P sigue siendo los 1000 vatios de esos no se deben cambiar, más J Q2, y la JQ2 era, si más no estoy mal, 1004, no, la JQ2 es, o la Q final es 328.68. Entonces vamos a pasar esto a coordenadas polares. Entonces tenemos 1000 y 328.68 que debemos pasar a coordenadas polares. Nos da un valor de 1052.63, ángulo de 18,19, ya no 53.13 sino 58.19 bares. ¿Sí? Voltamperios, perdón. Entonces, miren, aquí podemos apreciar que precisamente sí disminuye. Eso es lo que nos importa. Este es el valor de la S, lo que vamos a notar en la parte superior de nuestro triángulo. Entonces, nuestra S final, si es de 1052 aproximadamente, entonces hemos disminuido el valor de la potencia aparente. Ahora vamos a ver qué pasa con la corriente. Tendríamos antes una corriente de 7.24 amperios. Entonces teníamos una corriente de 7.24 amperios. Vamos a ver qué pasa ahora que se corrigió el factor de potencia con el valor de la corriente. Entonces vamos a utilizar la misma ecuación. Corriente es igual a S sobre B conjugado. Entonces vamos a anotar el valor aquí. Entonces vamos a poner la corriente final o corriente 2 es igual a la potencia aparente 2 sobre el voltaje que no lo hemos cambiado. Entonces esto sigue siendo conjugado. Entonces vamos a reemplazar S2 1052.63 dividido para 230. Arriba, ángulo de 18.19 y abajo ángulo de 0. Entonces, nosotros ya sabemos que la operación significa que esto vamos a dividir y el ángulo de aquí vamos a restar al ángulo de acá. Entonces, vamos a tener nosotros una corriente 2 de 4.34 ángulo de menos 18.19 amperios. Entonces, este es el valor que nos interesa, el 4.34 amperios. Entonces vamos a anotar acá arriba un valor de corriente ya corregido de 4.34 amperios. Entonces también de este valor de corriente hemos pasado a este valor de corriente de acá. Y esta disminución de corriente significa un menor costo de pago de planilla. Recuerden, a mayor corriente, mayor tasa tarifaria. A menor corriente, menor tasa tarifaria. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, tener un factor de potencia de 0.95 en relación a un factor de potencia de 0.6. Esto no nos conviene. El valor de 0.95 sí nos conviene. Muchas gracias por su atención.